Diría que nos dimos cuenta que íbamos a las universidades a explicar qué era esto de la verificación y nos dimos cuenta que llegábamos tarde o esto se enseña un poco antes o no tiene mucho sentido. Empezamos a ir a colegios hablándoles de cosas que les interesen a ellos, evidentemente, de personajes que les interesen, de futbolistas, de youtubers, etcétera, y muestran interés. Con esto que quiero decir a tu pregunta, que creo que es una muy mala estrategia para quienes tenemos hijos estar regañando todo el día con esto. Hay que convencer, nos ha pasado a todos, hay que convencer, por supuesto hay que dar herramientas, y hay que hablarles de temas que les interesen. O sea, ellos la verificación como concepto probablemente es un tema que no les va a gustar, pero a través de iniciativas como la de FAD y hacer juegos y entrar en su mundo y comunicarte como ellos se comunican, e insisto, en no regañar, ir todo el rato a la confrontación, no ayuda mucho. Entonces creo que eso es una clave que lo vemos en el día a día cuando tenemos hijos, pero que lo vemos también en los colegios y en los lugares, ¿no? En los foros donde hablamos. Precisamente es importante también la formación de docentes y familias porque se pueden ver muy desorientados y aquí nosotros en nuestro programa de la juventud, además de atender a los jóvenes, también ofrecéis herramientas a los docentes, a las familias. ¿Qué lagunas veis o detectáis que tienen a la hora de hablar de estos temas con sus hijos y cómo les ayudáis? Bueno, pues en primer lugar se sienten como muy desbordados y además va tan rápida la tecnología que efectivamente el ir por delante o el sentirte competente en todo esto pues no es nada fácil. De hecho, en una de nuestras investigaciones se sabe que es el uso tecnológico es la primera causa de conflicto en los hogares, con lo cual efectivamente hay que ayudar a gestionar estos conflictos que tiene que ver con los límites, que tiene que ver con un montón de cosas. Pero, como decía Ana, no solamente es entender los riesgos y ver qué tenemos que hacer para evitarlos de alguna manera o para prevenirlos, sino también ver las oportunidades y ver cómo podemos aprovecharlos. Realmente nosotros nos enfocamos también mucho en convertir o en trabajar en la ciudadanía digital de estas personas más jóvenes que dependen de nosotros, porque el respeto, la desinformación, las herramientas, las competencias para hacer todo esto es algo que se tiene que trabajar desde casa y también desde las escuelas. La verdad que las escuelas no solamente tienen este trabajo contra la desinformación, sino también tienen la labor de trabajar las competencias que están en los currículums y también cubrir los derechos de los niños a ser buenos ciudadanos digitales. Gracias. Comentabas, Borja, en el vídeo que la desinformación, la posverdad, suponen una amenaza para el espacio deliberativo de las democracias. Cuando uno considera que lo que cree, que su opinión tiene más valor que los datos contrastados, cuando no existe una realidad común, contrastada y consensuada, a partir de la que se pueda establecer un diálogo en el que nos podamos tratar de llegar a un punto de entendimiento, ¿qué efecto tiene esto en la sociedad? Comentaba en el largo vídeo, perdonadme porque lo he visto larguísimo. Yo creo que hay dos reflexiones que creo que son importantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de desinformación? Si preguntamos a los expertos, por expertos entiendo la gente que está en los servicios de inteligencia, en las Fuerzas Armadas, que se toman esto muy en serio, la desinformación es una de muchas variables de eso que llaman amenazas híbridas. Y las amenazas híbridas son las guerras que no vemos. Por eso son tan peligrosas y por eso nos hacen tan vulnerables. La ciberseguridad, la interferencia en procesos electorales. Las amenazas híbridas están hechas para no ser detectadas, para no superar los umbrales que activarían, ¿no?, nuestros mecanismos de defensa social. Y nos van erosionando en lo más importante, que son todas estas cosas que hasta ahora dábamos por hecho, que cuando yo voto hay una representación de ese voto, que cuando yo abro un medio me están transmitiendo la verdad, que cuando yo discuto con Beatriz, con Ana y con Adela estamos aquí hablando de los temas de los que estamos hablando. La desinformación y las amenazas híbridas ponen en riesgo lo que nos hace libres, lo que nos hace convivir de manera razonable como hemos hecho hasta ahora, ¿no? Y son cosas que dábamos por hecho y a nuestros hijos, yo una cosa que insisto mucho es, os tiene que dar rabia que os manipulen. Y creo que la desinformación y las amenazas híbridas van por ahí. Y dos, ¿de qué hablamos cuando hablamos de verdad? Porque la verdad no puede ser dogmas que nos tiramos los unos a la cabeza. La verdad, y los que sepáis de antropología aquí, el Homo sapiens es la especie mentirosa por antonomasia. Somos mentirosos porque está escrito en nuestro ADN.
mentimos en casa, mentimos en el trabajo, nos mentimos a nosotros mismos, que es, yo ahora que estoy loco con este tema, leyendo un montón de cosas, pues es apasionante, ¿no? Siendo la especie mentirosa por excelencia, la verdad es algo que tiene una parte de construcción social. La verdad también es aquellos consensos a los que llegamos deliberando, escuchándonos unos a otros, siendo críticos con lo que leemos, siendo críticos con las fuentes de conocimiento. Y yo creo que amenazas híbridas y verdad son elementos sobre los cuales debemos reflexionar. Yo sé que a algunos aquí presentes os gusta la filosofía y tal, pues hay un librito de Hannah Arendt que se llama Verdad y Política, que me acabo de leer, que reflexiona sobre esto y es muy interesante y es dolorosamente contemporáneo, y está escrito en los años 60. Y hay otro librito de Matthew Ancona, un periodista británico, y es un librito así muy fácil que explica la era de la posverdad muy claramente y que te da la respuesta perfecta a la pregunta que me hacías, Adela. Tenemos que leernos el libro, entonces. En un minuto difícil ahondar tanto. Hablabas de la importancia de la verdad. El problema está, claro, en que a veces no sabemos identificar qué es verdad y qué no lo es en redes sociales, que es el principal canal por el que confiesan los jóvenes de entre 16 y 30 años que se informan. En Neutral sois verificadores independientes de Meta y de TikTok. Hemos visto cómo recientemente Mark Zuckerberg anunciaba que quiere poner, que pone fin a las herramientas de verificación de Meta en Estados Unidos. También hemos visto cómo Elon Musk animaba a los tuiteros a convertirse en la prensa de hoy. ¿Cómo os relacionáis con Meta? ¿Cómo se establece esa relación? ¿Estáis viendo cambios en esa política también en Europa? Y un poco, si nos pudieras, pues en tu opinión, marcar un poco la hoja de ruta que crees que van a adoptar estas plataformas en cuanto a su responsabilidad con el control de la desinformación. Bueno, yo creo que aquí hay una disyuntiva muy clara, ¿no? Europa tiene que decidir muy rápido, además, lo cual lo complica más, si quiere ser el salvaje oeste o no. En el salvaje oeste, quien haya visto una serie, Borja recomendaba el libro, yo recomiendo America Primeval, creo que se llama. El salvaje oeste no tiene normas. Nosotros en Europa tenemos normas. Aquí hay una norma que es la DSA que obliga a las plataformas a ciertas cosas. Ahora estamos en la encrucijada de saber si Europa va a obligar a las plataformas o no a continuar con algunos trámites. Muchas veces es difícil saber quién está detrás de la desinformación, como decía Borja. Esto nos apela a todos, pero la pregunta que realmente se tiene que hacer la gente es ¿por qué? Está claro que Zuckerberg hace este giro que de repente le convierte como en el trumpista número uno porque Trump está en la Casa Blanca. Apostaría lo que fuera que si Kamala Harris hubiera ganado, él no habría hecho este viraje, ¿no? Pero cuando digo quién, es difícil a veces saber quién está detrás de una campaña que va contra empresas. Aquí hay muchas empresas que va contra nuestra Casa Real. O sea, las campañas, por supuesto, basura y machista contra la reina Leticia existen, pero ahora hay una campaña muy fuerte contra el rey, contra nuestro ejército, contra los medios de comunicación, con el tema de la inmigración. Entonces, por eso digo el por qué. ¿Por qué se están moviendo vídeos de desinformación de migración en España en foros de Telegram prorrusos? Vaya, qué sorpresa. Aquí hay, como decía Borja, geopolítica, y creo que esto es bueno también decirlo. Aquí hay países con muchos intereses en desestabilizar Europa. Ahora ya es evidente. Cuando alguien hace campaña desde Estados Unidos para Alemania, que son dentro de 4 días, es evidente lo que está buscando. Pero eso, llevado a las redes, no es solo el problema Meta, no es solo el problema TikTok. Telegram es un lugar en el que se mueve toda la desinformación contra las empresas, y hay que tener el foco puesto ahí, por lo menos para que la gente, que esto creo que es importante, nosotros, por supuesto, no censuramos, nosotros ponemos un cartel que dice esto es falso, y tú puedes decidir si compartes esa imagen o no, puedes decidir si compartes esa información sabiendo que hay unos verificadores de todo el mundo que han dicho que es falso. Esa publicación no desaparece. Lo que nosotros hacemos es poner un cartel de alerta, y es lo que ahora está en cuestión. Veremos lo que hace la Unión Europea. Hablabas de cómo la desinformación influye en la ideología, influye en la geopolítica. Comentabas que efectivamente, especialmente en momentos críticos como pueden ser en vísperas de elecciones, otros procesos, pues la desinformación puede modificar la intención de voto, puede modificar incluso el resultado, pero la rapidez con la que se extienden los bulos en redes sociales, en Telegram también, pues es prácticamente incontrolable, hasta el punto de que para cuando quieres verificarlo, se consigue verificar, el daño ya está hecho. En ese sentido, Borja, también, Ana, tú podrías aportarnos sobre esta respuesta. ¿Qué importancia tiene la tecnología para el control de este fenómeno?
La tecnología es clave y creo que hoy que estoy filosófico, no sé muy bien por qué, hay que abordarlo desde las fuentes de autoridad y las fuentes de información y las fuentes de conocimiento, ¿no? Esa gran conversación con nuestros hijos, ¿no? De tú ya sabes, ¿no? Cuando me dices TikTok, cuando me dices lo he visto en YouTube, lo he leído en Google, ¿eso qué es? Si yo pienso en mis fuentes de conocimiento en mi vida, me salen clarísimamente, las he tenido en casa, mi padre, mi tío que nos está mirando, primo encantado, las he tenido en mi profesión, hablando con Ana desde hace años de estos temas, escuchando a Francino tranquilamente por las tardes, con los periodistas valencianos que estáis por aquí, los que hemos tenido la suerte y el privilegio, bendito y maldito a la vez, de trabajar en una redacción. Esos son fuentes de autoridad, fuentes de conocimiento. Pero ahora hemos externalizado las fuentes de conocimiento y hemos dejado que estén intermediadas por algoritmos. Ahí es donde aparece la tecnología. Con lo cual yo creo que estamos hablando de algo muy íntimo, que es nuestros hijos que se informan, y Beatriz sabe porque tenéis los datos, de manera intermediada por algoritmos en X plataformas. Yo creo que eso tenemos que verlo, y había un montón de compañeras del jurado que estáis en el ámbito académico, ¿no? Los que estéis en el ámbito académico, yo esto, Ramón, que te veo, esto es un dilema. O sea, ¿cuál es el universo de fuentes de autoridad y de conocimiento que vamos a tener y que vamos a dar a las nuevas generaciones para seguir reconstruyendo la gran ficción habermasiana de, bueno, una democracia es un grupo de gentes que no se conocen de nada, que se matarían a palos en un estadio salvaje, pero que hablando un poco, votando de vez en cuando, leyendo algún periódico importante o escuchando o viendo la tele en ciertos sitios, alcanzan acuerdos, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las fuentes de información y cuál es el rol que ha tenido la tecnología a través de esos algoritmos que intermedian? Si proyectamos al impacto de la inteligencia artificial en este debate y si nos imaginamos en un mundo inundado de contenidos de texto y audiovisuales generados por IA, unos verdad, otros mentira, otros medio-medio, ¿no? Es difícil pensar qué va a ser percibido como esto es verdad, esto es mentira, esto es importante, esto no es importante. Pero Beatriz tiene muchos más datos y Ana más experiencia en la trinchera. Y Ana, quiero decirlo, que sufre, sin decir nada, el acoso de la parte más bárbara del fenómeno del que estamos hablando, que son esas avenidas de odio descontroladas por nuestras calles, como vimos en Paiporta. Bueno, decían que cuando uno se siente amenazado se revuelve, ¿no? Quizá también de ahí procede el que estemos haciendo las cosas bien, estáis haciendo las cosas bien en Neutral, y es precisamente por eso que sois blanco de tanto odio. Tenemos muy poquito tiempo, quiero terminar con Beatriz. Hemos ya ahora hablado de todo lo negativo de estas plataformas, pero no hay duda de que la tecnología, bueno, el mundo digital está aquí para quedarse, que también proporciona posibilidades de conocimiento, de desarrollo personal, de socialización, y en ese sentido desde FAD consideráis que es muy importante también que se reconozca el derecho de los menores a poder acceder desenvolverse en el entorno digital de una forma segura. Tú has formado parte de ese grupo de 50 expertos independientes que ha elaborado el documento con las 107 recomendaciones en el que se han apoyado desde distintos ministerios para la elaboración del anteproyecto de la Ley Orgánica para la Protección de los Menores de Edad en Entornos Digitales. Quizá podrías adelantarnos un poco cómo se puede establecer realmente ese marco seguro en el que se puedan desenvolver y sacar provecho los menores del entorno digital. Bueno, es complejísimo, hay muchísimos temas, 107 medidas, efectivamente. Entonces, yo creo que se está hablando, en primer lugar, de que se empiece a configurar por defecto productos y servicios ya pensando en la protección de personas menores y pensando en que los contenidos, todo tiene que estar adecuado a las edades. Pero también es verdad que estamos hablando de un montón de edades, estamos hablando de 0 a 3, de todo. Entonces, claro, no tiene nada que ver estar hablando de cómo debemos de
trabajar un entorno digital seguro cuando son mucho más pequeños y cuando son adolescentes, en la que ya estos derechos, estas necesidades son diferentes. Luego hay otra parte que, por supuesto, estamos hablando de la verificación de edad. Y aquí esto es otro melón, si me perdonáis la expresión, enorme, porque aquí tiene mucho que ver si empieza desde el dispositivo, desde las aplicaciones. Hay que tener en cuenta que un adolescente medio en España pues tiene en torno a 30 aplicacionciones, entonces las ponemos en estos sitios, las ponemos en el dispositivo cuando se entrega, pero luego hay todo un viaje, ¿no? Por supuesto, hay también toda otra parte que tiene que ver con la transformación digital de los centros educativos y el uso de los dispositivos propios personales en esos centros, que también es centro de debate, etcétera. Las campañas de sensibilización, la educación, los roles de cada uno, porque aquí estamos involucrados familias, centros educativos, legislación, los propios creadores de contenido, que a mí me encanta recordar que existe una responsabilidad fundamental. Ahí estamos abriendo esa posibilidad de informar a muchas más personas, pero lo estamos haciendo sin decirles que hay una responsabilidad de influir, de crear, de ser ético, de ser respetuoso. Pues un poco lo que hablábamos, ¿no? Efectivamente, todo este discurso de odio que se está produciendo, pues se está produciendo de personas que tienen que ser formadas y educadas en todo esto. Y luego, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con refuerzos que tiene, con los mecanismos de sanción, de denuncia, de retirar el tema de la huella digital, de todos estos derechos. Y está el derecho de los niños a tener un entorno digital seguro, pero existir en ese entorno digital donde también hay mucha participación, hay mucha creación y hay un espacio también privado necesario. Ayer estaba en Bruselas hablando pues, sobre estos temas. Tenía en el panel a un chico de 21 años, no, perdón, de 18 años, que está metido en todo el tema de diseño, de trabajar en el diseño, y decía, yo necesito un espacio digital, lo necesito. Y entonces, por favor, cuando legisléis, cuando penséis en todo esto, contad con nosotros, dadnos voz y contad con nuestra opinión. Entonces, eso también es muy importante, en nuestra opinión. Pues muy interesante esto que dices, precisamente el reto es enorme, la urgencia es máxima también, no solamente para combatir la desinformación, sino para generar espacios seguros. Ha sido un placer esta breve charla con vosotros, Ana, Beatriz, Borja, y bueno, ojalá que podamos tener ocasión de seguir profundizando en esto y que la labor de la Fundación también sea testigo de cómo va mejorando el panorama. Gracias. Gracias.